para poder realizar diferentes rehabilitaciones necesarias. Por eso nos acompaña el día de hoy el doctor Wandor Parra. Él es psicopedagogo y además especialista en neurorehabilitación en agua. Un gusto recibirlo, bienvenido. Un placer. Feliz tarde. Un gusto recibirlo también a usted. Vamos a hablar un poco sobre la hidroterapia. ¿Qué es? Hablamos del agua, de sus poderes curativos, pero de por sola no funciona. Tenemos que hacer diferentes técnicas para que nos puedan ayudar. Bueno, no solo que sola no funciona. El agua es un ambiente transformadora y de memorias y de memorias motoras. Uno viene del agua y todo el desarrollo se hace en agua. Entonces, por eso la finalidad es interesante. Bueno, lo del incluso agua. Nos hidratamos con el Con agua. El agua, somos parte del agua, el cuerpo tiene un gran porcentaje de agua. Es así, todo tiene que ver con agua. No solamente eso, sino que el agua tiene unas propiedades interesantes que si uno las aprovecha, las conoce y las trabaja, puede ser una herramienta fundamental, eficaz, segura, que tiene que estar con algunos controles para trabajar el cuerpo cuando existe alguna disminución motora. ¿Por qué se interesó en la parte de la rehabilitación en agua, en donde usted también, parte de las herramientas que tiene como profesional es ayudar también en la parte tanto del lenguaje, aprendizaje, partes motoras? ¿Por qué se interesó en el agua? Bueno, fíjate, porque yo soy un hombre de agua. Yo soy nadador máster. Todas las competencias que he adquirido yo en la vida me la dio el haber tenido habilidad y contacto con el agua como deportista. Como me las dio a mí, hice una traspolación de que por qué no ayudar a otras personas que tuvieran capacidades o potenciales disminuidas. A veces cuando hablamos del agua, pensamos automáticamente en natación e incluso, como lo decía al principio, terapias con delfines, pero no solamente son las técnicas implementadas, ¿no? No. Te hablaba de las propiedades del agua. La propiedad del agua, una de las más llamativas al sacarle provecho es su viscosidad y la densidad. Eso provoca una sensación en el cuerpo porque te rodea, el líquido te rodea y eso da una información motora, sensorial. Realmente el trabajo en el agua es netamente sensorial, invita al movimiento, pero es sensorial. Para que sea terapéutica tienes que tener temperatura en el agua. Eso ayuda a que baje el tono muscular, eso ayuda a que tu ansiedad también disminuya, la densidad de la persona participante. Participan desde bebés, desde los 4, que estimulan en el cerebro, bueno, áreas importantes para el provecho de la madurez de lo que no está adaptado para el tiempo, el tiempo cronológico, por supuesto, ¿no? O de edad. En el agua se utilizan, al manejar la temperatura del agua, logramos un efecto en el cuerpo. Al tener controlados los espacios, logramos confianza para que el trabajo que se haga en el agua se haga con mucho más facilidad. Se han creado un número importante de métodos para trabajar en el agua y cada método se desarrolla según las características de la deficiencia o disminución motora que tenga. Como cada paciente es individual, nos habla también de la temperatura del agua, también dependiendo del paciente, ¿no? No. La temperatura sí va a ser... La temperatura tiene que estar entre 34 y 36 grados. Para que entendamos un poco mejor, más o menos, sí, cómo se siente esa temperatura. Sí, la idea es hacer un matrimonio entre la temperatura corporal y la temperatura externa. Ni que nos dé tanto frío, ni que sintamos un calor extremo que dentro del sea perfecto. agua. Tú te pones un termómetro y no tienes nada, y el termómetro está en 35,6, 36. Entonces lo que buscamos es esa asociación de que haya una comunión entre el agua y el cuerpo interno. Al entrar al agua, nosotros provocamos una sensación de no gravedad. Y esa no gravedad es la que nosotros aprovechamos para empoderar el cuerpo a través de instrucciones y de pasar por desequilibrios corporales para que el paciente o el participante, en defensa de ese desequilibrio, logre el dominio o empoderamiento del cuerpo. Justamente en la próxima parte vamos a ver parte de las recuperaciones que se pueden dar a través de la hidroterapia, qué patologías son las más frecuentes que son tratadas a través de estas técnicas, además
cuáles o quiénes son realmente los responsables de ayudar al paciente en la guía, control y recuperación para cada una de ellas. En la próxima parte nos seguirá acompañando Wandor Parra. Él es psicopedagogo y además especialista en rehabilitación acuática. Estamos hablando de hidroterapia y de las diferentes técnicas utilizadas para mejorar la salud de los pacientes. Increíble. Desde bebés de los 4 meses hasta adultos mayores pueden realizar este tipo de terapia. Le preguntaba, ¿quiénes son los especialistas responsables para ayudar y guiar al paciente en esta recuperación? Bueno, en SECO están desde el fisiatra, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionales, que hace su labor en SECO complementariamente para coadyuvar al desarrollo efectivo y eficaz el abordaje de un paciente. Estos especialistas o especialistas como yo, profesionales como yo, que se preparan afortunadamente y desafortunadamente fuera de Venezuela, son los que tienen la capacidad de dar el mejor trato profesional y adecuado. Pero seguimos viendo un equipo multidisciplinario que ayuda al paciente. Sí, cuando yo conecto con el paciente, yo hago que este trabajo sea transdisciplinario, porque la información que tiene el terapeuta de SECO, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o el fisiatra, o el traumatólogo, o el neurólogo, ayuda a nutrir la información que nosotros necesitamos para estimular el movimiento en el cuerpo al cual estamos trabajando. Depende de cada persona, depende de cada estructura corporal, cómo va a ser el abordaje. Nos pregunta el doctor Jesús Peña Prato, gran amigo de la casa, otorrinolaringólogo, nos dice lo siguiente: ¿puede ser buena la opción para la terapia para las personas con algún tipo de vértigo? Sí, por supuesto. Eso pudiera ser que choca la información porque el vértigo es pérdida de equilibrio. Es y parte del oído, agua, oído. Sí, es una parte del oído donde, bueno, el vestíbulo que tiene algún detalle y eso hace que tú pierdas el equilibrio. En el agua, al no tener gravedad, tú puedes fortalecer, estimular para que tu cuerpo pueda estar preparado en esa ocasión, en esos eventos de pérdida de equilibrio. ¿Cuáles son las patologías, para no llamarles enfermedades como tal, que pueden ayudar a que mejoren a través de la hidroterapia? Sí, yo llamo condiciones. Condiciones. Son cuestiones para que no existen en un momento dado, antes no existían y otros existen en el momento y después mejoran. Por ejemplo, producto de un accidente. Sí, un traumatismo de carro, de vehículo o alguna caída, pero alteración del sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares, postoperatorios, lesiones en médula por accidentes de delincuencia o caídas por algún trabajo porque su exigencia física lo provocó. Niños con alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down y algunas otras que están asociados, niños Asperger o niños en el perfil de autismo, niños con parálisis cerebral, la mejor herramienta para que de forma segura, efectiva y con un producto luego de un trabajo evidente, lograr objetivos importantes. Sabemos que cada paciente es diferente, cada persona es totalmente distinta y también nos ha nombrado una gran gama, un gran abanico, nos ha mostrado de condiciones las cuales pueden mejorar a través de la hidroterapia. Pero siempre existen sesiones mínimas y sesiones máximas aproximadamente para este tipo de tratamiento. ¿Más o menos de cuántas hablamos? Bueno, eso... Podemos ir, por ejemplo, de cuántas a cuántas. Te comento cómo debería ir a hacer un protocolo de abordaje para esto. Primero, una entrevista en SECO con la persona o con el representante de la persona, el cual va a dar una historia de qué ocurrió y desde cuándo ya no tiene el movimiento como vivía anteriormente. Luego de eso, vamos al agua y vemos el comportamiento de su cuerpo. Como dices tú, es personal. Cada persona tiene o una velocidad para
captar toda la información motora a la cual uno está estimulando, o más rápido o más lento. Entonces, no hay un número de sesiones importantes, sino la sesión más importante es la primera. A partir de ahí es que uno crea un protocolo. Lo ideal es que tenga un número de frecuencias mayor a 1 en la semana, porque vas a presentarle más de una vez ese estímulo corporal. Y en el tiempo, el promedio, como te digo, es individual, pero puede ser, para ver algo efectivo, tienes que tener un número importante de sesiones que no puede bajar de una docena o 20 sesiones o 15 sesiones. Como lo vemos en las rehabilitaciones, como lo llama usted, en seco. Esto quiere decir con mucho gusto, que no es en agua, sino que son las rehabilitaciones habituales que se le está haciendo al paciente. A eso nos referimos cuando hablamos de rehabilitaciones en seco o a través del agua. Pero nos toca la pausa. Vamos a seguir aclarando los términos en la próxima parte. Buenísimo. Nos seguirá acompañando el doctor Walton Parra. Él es psicopedagogo, especialista en rehabilitación a través de la hidroterapia. Vamos a la pausa. Recuerda las redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya volvemos. Nadie aprende a estar en el agua, uno se va adaptando al agua y es una pared que se crea el paciente. Para eso está el terapeuta, que a través del estímulo, del afecto y de la información que da, provoca la disminución de este tipo de miedo o de desconocimiento, de ansiedad. La temperatura del agua ayuda. Es una actividad de mucho contacto, pero una actividad... O sea, que no va a estar solo el paciente en ningún momento. No, bueno, el trato debe ser individual. Esto por eso también se diferencia del trabajo que hacemos en seco, que de repente en seco tienes la oportunidad de estar con varios pacientes. Y entonces... Solo me refiero al especialista y al paciente. Especialista y paciente, es cara a cara durante un tiempo que no debe ser mayor a los 45 se hace minutos. ¿En una piscina, un estanque? ¿Cuál es el espacio? Bueno, lo ideal es que sea en una piscina donde tú puedas controlar esta temperatura. Es una piscina para ese uso, ¿no? Y que tiene diferentes niveles también como las piscinas habituales, en donde podemos estar de pie, en donde podemos estar más profundo, entonces podemos tener ese control por lo menos y esa tranquilidad de que si no sé nadar no va a pasar nada. Es lo ideal y debe ser así. Eso yo lo llamo cotas. Entonces el nivel del agua con relación a tu cuerpo. Y entonces hay uno donde haces piso, hay otro donde el nivel del agua te sube un poquito más y tienes más protección por las mismas propiedades del agua, la viscosidad y la densidad, que provoca turbulencia. La turbulencia te invita al movimiento y tú, para defender el movimiento, te defiendes y provocas sin pensarlo. Nosotros lo que logramos es que tú pienses el movimiento. Como es muy cercano el contacto, lo hacemos cerca de, si hay temor, cerca de la orilla, porque visualmente, sensorialmente, que es lo que estamos creando, descubriendo, autodescubriendo, le invite a tener confianza. ¿Y estos son centros específicos donde se hacen estas rehabilitaciones o, por ejemplo, son pautados lugares diferentes para hacerlo? Mira, hay especialistas a los cuales yo he preparado en algunas oportunidades, otros han tenido oportunidades de salir, que buscan espacios para manejarlo. Primero tienen que tener temperatura. Después el acceso debe ser cómodo para que el paciente con alguna disminución pueda acceder con silla de rueda, muleta o bastones o andadera. Y bueno, apoyarlo desde el principio. ¿Cómo lo pueden conseguir usted? ¿Cómo lo contactan? Mira, a través de el Instagram, @terapia-en-agua, todo pegado, terapia-en-agua, WP. Y mi celular personal, que con gusto atiendo, es 0414-122-6579. ¿Repetimos el número? 0414-122-6579. CENEA, ahí también lo consigue. Sí, CENEA. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, por favor, abrazos de agua. Abrazos de agua también para usted y todas las personas que nos están viendo. Gracias por visitarnos el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud. Walton Parra, psicopedagogo y especialista en rehabilitación acuática, nos estuvo acompañando.